Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Estuve esta semana en Aguascalientes y platicaba con un hermano. También saludos a los hermanos de Aguascalientes, no les habíamos mandado saludos, hermanos de Aguascalientes. También mando saludos a Charles, que pues creo que ya se inscribió con nosotros en los cursos de los jueves, nuestro hermano que está profesando con los franciscanos. Nos acompaña los domingos, pero ya también se inscribió al curso de jueves, ¿verdad? Juan Charles, muchos saludos. Y bueno, un hermano de Aguascalientes me decía, bueno, estamos formando una nueva iglesia, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo le expliqué lo que pude, pero le digo, bueno, pues vean los estudios de los domingos, porque la carta a los Corintios es precisamente una carta eclesiológica, es decir, una carta que se ocupa de los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Una rama de la teología que se encarga de entender qué es la iglesia y cómo debe ser la iglesia es la eclesiología. Y del griego eclesia, que quiere decir iglesia. Y precisamente esta carta a los Corintios es una carta eclesiológica. Y bueno, una carta donde hay algunos pasajes no muy sencillos de interpretar, y por ahí nos metimos en un problema cuando leímos en el capítulo 5, versículo 5, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No tenemos problemas de transmisión? ¿Todo está bien? ¿Sí? Bueno, porque a veces nos informan que no se oye, que no se ve, que se congela la imagen, pero bueno, ojalá estemos bien. Si no, avísenos, hermanos, por favor, y no dejen de escribirnos. ¿Qué es eso que acabo de leer de que entreguen un hombre a Satanás? Suena sumamente extraño. Recuerden en primer lugar que ese hombre de quien se está hablando era un miembro de la iglesia, que estaba cometiendo un pecado. Fíjense que lo digo en tiempo gerundio. Bueno, ahora sí dije una barbaridad. En gerundio, ¿no? Estaba cometiendo, ¿no? No es que tuvo un error, sino estaba cometiendo un pecado muy grave, dice Pablo, que ni aún entre los no cristianos se comete. Qué triste a veces, y es una realidad, que en las iglesias pueda haber un pecado que ni entre los no cristianos es frecuente, ¿no? Y entonces Pablo dice que la iglesia no debería estar orgullosa de esa persona, de su actuar, ni dejar las cosas pasar como si no estuviera sucediendo algo, sino que tomen una decisión, hagan una acción. Esa acción era entregar a Satanás. ¿Y qué quiere decir entregar a Satanás? Suena raro porque de entrada pareciera que vamos a invocar al diablo y le vamos a decir, oye, diablo, ven, te vamos a dar a fulanito. No, nosotros no vamos nunca a decirle nada al diablo. Usted no tiene que decirle nada al diablo más que lo que Jesús le dijo allá en el desierto. Vete, Satanás, porque escrito está. Fuera de eso, usted no se ande comunicando con el diablo, ¿verdad? Entregar a Satanás significa que Dios ha dado a la iglesia autoridad y respalda muchas de sus decisiones. Cuando la iglesia dice, Señor, nosotros ya no intercedemos por tal persona, no estamos de acuerdo con su pecado y pedimos que lo disciplines, que le quites la protección que da la autoridad, que ya hemos hablado de eso, para que se muera lo más pronto posible. ¿Sí me explico qué es entregar a Satanás, no? Lo repito. ¿Sí lo repito? Que la iglesia ya no va a hacerse responsable de él porque
le estamos diciendo a Dios, no, nuestra autoridad ya no lo protege. Acuérdense que la autoridad de un papá protege al hijo, ¿no? ¿Por qué tenemos al cargo ese cuidado de los hijos? Pues para protegerlos. Y ahí radica nuestra autoridad. Cuando la iglesia dice, ya no vamos a proteger a esta persona, vamos a pedirle a Dios que lo discipline. No le vamos a pedir al diablo, le vamos a pedir a Dios que lo discipline para que esa persona se muera lo más pronto posible. No deja de sonar raro eso. ¿Por qué quisiéramos que alguien se muera lo más pronto posible? Voy a volver a leer desde el verso 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu. Fíjense cómo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es algo que se va a hacer en el nombre de Jesús. Aunque se mencione por ahí, entregar al diablo no es una oración al diablo, sino se hace en el nombre de Jesús. Se le deja a expensas de. ¿Se acuerdan cuando el ángel de la muerte iba a pasar en Egipto? Y las casas que no tuvieran la señal de la sangre, en las casas que no hubiera la señal de la sangre, iba a morir el primer hijo. Y en las casas que tuvieran la señal de la sangre, no iba a morir nadie. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, estar en Cristo y estar en el cuerpo de Cristo es como estar bajo la protección de la sangre de Cristo. Cuando la iglesia dice, nosotros ya no somos responsables de la protección de esta persona, es como si lo dejáramos vulnerable a que el ángel de la muerte haga juicio. ¿Sí me explico? Ni yo me explico, pero más o menos, ¿no? Entonces, por eso dice, reunidos ustedes y yo de acuerdo con ustedes, eso quiere decir en espíritu, en el nombre de Jesucristo, fíjense, no dejo de subrayar, en el nombre de Jesucristo, entreguen al tal a Satanás, para que se muera pronto. ¿Por qué quisiéramos que alguien se muera pronto? Parece un acto de poco amor, pero no es un acto de poco amor. ¿Qué sucede cuando un padre consiente a su hijo pequeño? Es aparentemente, ojo, papás, abuelos, futuros papás, es aparentemente un acto de amor consentir al chico. No atreverse a regañarlo, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a regañar? Va a llorar, va a sentir feo. ¿Cómo le voy a dar los derechos del niño? Aparentemente es un acto de amor. Pero no es un acto de amor porque cuando usted consiente a un niño y no lo disciplina, lo está echando a perder para toda la vida. Ese niño no va a saber obedecer, no va a saber trabajar, no va a saber lo que es el esfuerzo, la constancia, vencer las dificultades, vencer la frustración. Ese niño siempre se va a sentir el ombligo del universo y no va a saber convivir con la demás gente. Y cuando crezca, hay un dicho muy sabio, ¿no? No es de Salomón, pero es muy sabio. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, consentir un niño no es amarlo. Hay que educarlo, hay que amarlo, hay que abrazarlo, hay que besarlo, hay que crearle hábitos, hay que acompañarlo, hay que pasar tiempo con él, sí, pero cuando hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo. ¿Sí? Así es con Dios. Cuando hablamos del amor, y creo que les decía la semana pasada, yo presentaba en la universidad un estudio sobre que la única solución política es el amor. Lo único que va a acabar con la injusticia
Políticamente hablando, hablando del Estado, hablando del gobierno, es el amor. Mucha gente no lo entiende porque cree que eso significa que entonces todos tenemos que decirle al ladrón, al asesino, al violador, ay, por favor, no, mira, no robes. Pero como te amo tanto, pues si robas, pues ya ni modo. Eso es falso, porque decíamos el amor es justicia. Sin justicia no hay amor. Cuando estamos pidiendo que el Señor, déjenme decirlo así, aunque ya expliqué que la gente no se muere porque Dios quiere, ¿verdad? Pero déjenme decirlo así. Cuando estamos orando para que el Señor se lleve a alguien lo más pronto posible, también es amor. ¿Por qué es amor? Por dos razones. Primero, porque si esta persona siguiera viviendo, se perdería. Díganme si es amor o no es amor. Al ratito vamos a cantar Si fui motivo de dolor. ¿Se acuerdan de ese himno? Ah, pero que no tenemos cañón. Qué barbaridad. Bueno, a ver, ya vemos cómo lo cantamos. Acuérdense que en el coro dice, sosténme o guarda siempre mi alma en tu rebaño. ¿No? Guarda siempre mi alma en tu rebaño. Qué bonita oración. Pedirle a Dios y tener la certeza de que Él nos va a guardar en la salvación. Pero dice el apóstol Pablo una frase demoledora que retoma el filósofo Søren Kierkegaard: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Si usted me dice, la salvación no se pierde, yo diría, entonces, ¿para qué la cuido con temor y temblor? No, pues, no es necesario. Ahora, déjeme aclarar. La salvación no se pierde como se me pierde la cartera. ¿Dónde dejé la cartera? Pues quién sabe. ¿Dónde dejé mi salvación? Pues quién sabe. La perdí, ya ni modo, me voy a ir al infierno. No, no se pierde así. Cuando digo se pierde, no estoy diciendo que se pierde como se me pierde un objeto. Tampoco nadie me la puede arrebatar, como me acaban de robar mi celular. Ya estoy traumado, ¿verdad? O sea, dice Romanos 8, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni el porvenir, ni las potestades me pueden apartar del amor de Dios. Nadie me puede arrebatar la salvación. No se me pierde porque no supe dónde la dejé. Y Dios tampoco me la quita. Hay un texto donde dice, irrevocables son los dones. Irrevocable quiere decir que el que da y quita, con el diablo se desquita, ¿no? O sea que Dios no quita lo que da. Dios no quita lo que da. Dios no se arrepiente, dice otro texto. Pues yo te había prometido que te iba a salvar, pero no, ya no te quiero salvar. No. Dios no quita la salvación. Nadie nos puede arrebatar la salvación y tampoco es que de repente, quién sabe qué pasó, pero ya no soy salvo. No me estoy refiriendo a eso. Pero sí hay que entender lo siguiente. La salvación no me la impuso Dios. No me obligó a ser salvo. Dios me ofreció la salvación. No me la impuso. ¿Estamos de acuerdo? Me la ofreció. Me invitó. El Espíritu Santo me invitó a creer. Por eso dice Hebreos, el Salmo, no endurezcáis vuestro corazón si oyereis hoy su voz. La voz de Dios, la voz del Espíritu me invitó. No me obligó, me invitó. Y cuando yo dije sí, porque Dios quiere que yo sea una persona restaurada al amor. Por eso no me tuerce el brazo. Usted le dice a una joven, ¿te quieres casar conmigo? O le tuerce el brazo y se la lleva para su casa. Digo, normalmente la invita, ¿no? Claro que hay quien se roba a la muchacha, pero ahí es en el fondo la muchacha quiere, ¿no? Tenemos que querer, ¿sí? Dios nos ama y espera que nosotros también queramos.
Esta aceptación de la salvación, de la invitación que Dios hace, se llama la fe. La fe es la aceptación de la gracia. Nunca se le olvide, la fe es el sí a Dios. El sí a Dios. Así como cuando le preguntamos a un joven, bueno, ¿y fulanita ya te dio el sí? El sí a Dios es la fe. Ustedes son salvos por gracia, dice Pablo, por medio de la fe. Eso significa, la salvación no la ganan, no la alcanzan, es un regalo inmerecido. ¿Y cómo recibo el regalo? ¿Cómo hago mío ese regalo para que no se desperdicie ese regalo? Pues la fe es la manera de aceptar el regalo, ¿sí? Acuérdense que el perdón de Dios es para todos, pero el perdón solo es aceptado, vivido por el que lo anhela. El perdón está allí, pero solo puede ser de aquel que lo busca. Entonces la fe es decirle sí a la gracia de Dios. La salvación no es don nuestro, es gracia de Dios. Si somos salvos por medio de la fe, ¿qué pasaría si ya no tuviéramos fe? Sería equivalente a decir, tomo el regalo. Mientras yo quiera tomar el regalo es mío. Dios no me lo quita, acuérdense. Pero ¿qué pasa si un día yo digo, este regalo ya no lo quiero? Me va a decir Dios, no, ahora te quedas con él, ahora te salvas porque te salvas. No. Si algún día yo ya no quiero el regalo, quiere decir que ya no tengo fe. La Biblia le llama a eso apostatar de la fe. Y va a ser una de las señales de los últimos tiempos. Pablo le escribe a Timoteo, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Hay quien piensa que el que de veras cree nunca puede dejar de creer. Entonces hay que avisarle a Pablo que no ande escribiendo esas cosas, ¿no? Pero si Pablo dice, muchos apostatarán de la fe, apostatar no es una palabra muy común, es una palabra que viene del griego que quiere decir quedar fuera de. Entonces, en los postreros tiempos, muchos quedarán fuera de la fe. No puede estar fuera de la fe el que no estaba en la fe. El que no estaba en la fe, pues no estaba en la fe. Pero de entre ustedes se levantarán falsos maestros, dice. Aún de entre ustedes se levantarán falsos maestros y arrastrarán a muchos. Eso es apostatar. Entonces, que quede claro. La gracia de Dios es incondicional y es gratuita, pero no se me obliga. Yo la recibo. Dios, en su soberanía, me permite a mí aceptarla o no aceptarla. Dios es tan poderoso que podría obligarme, pero no ha querido obligarme. En su soberanía me deja en la libertad de decir sí o no. ¿Sí está conmigo? ¿O anda teniendo revelaciones por ahí? Así que yo le digo sí al Señor, pero en cierto momento también puedo decirle, ya no quiero, porque nunca he perdido la libertad. ¿Sabe cuál es la mejor prueba de que no he perdido la libertad? ¿Cuál cree que es la mejor prueba de la libertad? Paradójicamente, diríamos en lógica, por reductio ad absurdum, las tentaciones. Las tentaciones. Porque si yo ya no tuviera libertad, no podría pecar. Entonces, ¿para qué las tentaciones? Las tentaciones no serían tentaciones. Y si Dios es el que decide que yo tenga una tentación y que caiga, pues esto no es pecado, es una decisión de Dios. Pero las dos cosas son absurdas, ¿no? Entonces, si la tentación está presente y yo puedo decidir si caigo o no caigo, quiere decir que la libertad siempre la tengo. Y una de esas tentaciones, la más grande tentación, es dejar de creer. Ahora bien, ¿cuándo se puede dejar de creer? Porque alguien me puede arguir, no, es que el que dejó de creer nunca había creído. Entonces no dejó de creer. Si nunca había creído, nunca había creído, ¿no?
Y es cierto, hay gente que viene a la iglesia, a esta no, a otras iglesias, y que nunca ha creído realmente. Va porque está acostumbrada, porque quiere cumplir, porque es lo que sus papás le legaron, o porque ahí están sus amigos, ¿no? Su club social, pero no cree. Estoy de acuerdo, hay gente que realmente nunca cree. Pero no estoy hablando de ellos, yo estoy hablando del que sí creyó. ¿Cuándo puede dejar de creer el que sí cree? No de la noche a la mañana. No se espante usted. No es, como alguna vez les dije, me acuesto creyente, fervoroso, todavía hasta me dormí orando, ¿no? Feliz. Y al otro día que me desperté, dije, ay caray, ya no tengo fe, ya no creo nada. No, así no pasa. Solo hay dos maneras de dejar de creer. Y las dos maneras no son inmediatas. Las dos maneras de dejar de creer son paulatinas, es decir, se van dando poco a poco. Si un hilo de coser, de esos normales hilos de coser, con él le dieran a usted una vueltecita, ¿usted se preocuparía? ¿Verdad que lo puede romper bien fácilmente? Ni fuerzas casi va a tener que hacer y ya rompió el hilo. Pero ¿qué pasa si le dan dos vueltecitas? A lo mejor todavía lo puede romper, pero cuando ya le dieron 50 vueltecitas, a lo mejor ya no. Y si ya le dieron 100 vueltecitas, bueno, ya está usted atado completamente, ¿no? Esto de la apostasía es así. No es de la noche a la mañana. Es algo que se da poco a poquito. Decía yo de dos maneras. Una es pecando. Porque el verdadero cristiano puede pecar. Eso ya lo vimos en el capítulo 2, cuando Pablo les dice a los corintios que son unos carnales, ¿se acuerdan? Y que Pablo no les dijo, ustedes son unos falsos cristianos. A mí me llama la atención que cuando Pablo habla de este pecador, ¿qué diríamos? Extremo. Déjenme decirlo así. Cualquiera de nosotros, ¿sabe cómo lo hubiera calificado? Bueno, para hablar más claro, este hombre que le quitó a la esposa a su papá, ¿cómo lo calificaría usted? Lo más normal es que usted diría, no es cristiano. Ese no es cristiano. Porque un cristiano no hace eso, ¿no es cierto? Diríamos, no es cristiano. Ahora, Pablo dice que este no es cristiano. En ningún momento él arguye que este no sea un verdadero cristiano. Al contrario, está diciendo lo contrario, porque está diciendo que pidamos para que no se pierda. Pablo podría haber dicho, ese es un perdido, pero está diciendo que oremos para que no se pierda. Entonces, usted comete un pecado, aunque sea cristiano. Si comete un pecado y de inmediato lo reconoce y lo confiesa, usted restaura su comunión con Dios. Miren, es igual que en un matrimonio. ¿Qué pasa cuando el esposo o la esposa están escondiendo algo? Se pierde la comunión, ¿no? Es algo que se siente. ¿Qué pasa cuando ya hubo un enojo y no se han reconciliado? No hay comunión. Es muy evidente cuando el matrimonio está en comunión y cuando no está en comunión. ¿Verdad? Aquí los casados no me digan nada, ¿verdad? Así es con Dios. ¿Estoy en comunión con Dios o no estoy en comunión con Dios? Ahora, si la pareja hoy está enojada, eso no quiere decir que esté divorciada. O cada vez que se enojan están divorciados. Y cada vez que se contentan se vuelven a casar en el registro civil. No. Pongo este ejemplo porque para mucha gente el que peca ya no es salvo. Tú eras salvo, eras cristiano, pero hoy pecaste, entonces en este momento no eres salvo.
Por ahí en la internet vi a alguien que criticaba acerbamente, acremente, o sea, agriamente, para que quede más claro, ¿no? A un predicador que decía que si tú estabas en un pecado y te morías, te salvabas. Dice, ¿cómo es posible que diga? Hermano, pecar es no tener en ese momento la total intimidad y claridad en nuestra relación con Dios, pero no es divorciarnos. O porque su esposa le gritó ayer, hoy está divorciado. Aguante, hermano, ¿verdad? No está divorciado, simplemente está enojado. Bueno, así cuando nosotros pecamos, algo estorba lo que Dios hace, algo estorba disfrutar el amor de Dios, pero no estamos divorciados de Dios, no hemos perdido la salvación, porque tampoco, cada vez que me arrepiento, tengo que volver a aceptar a Cristo. Es más, la carta a los Hebreos en el capítulo 6 dice que es imposible aceptar a Cristo dos veces, porque Cristo murió una vez y no se puede aceptar a Cristo dos veces. Entonces, si el que peca perdiera la salvación y Cristo no puede morir y ser crucificado dos veces, nadie sería salvo. Pero a pesar de que pecamos, seguimos teniendo la relación de hijos de Dios, seguimos siendo la esposa de Cristo. ¿De acuerdo? Insisto que esto no es para que usted peque a gusto. No es para, bueno, si no pierdo la salvación, vámonos a pachanguear. No es por eso, ya lo sabe que no. No tenemos que pecar porque lastimamos a Dios, nos traemos consecuencias, sufrimos, echamos a perder la vida. No queremos pecar, pero entendemos lo que dice Primera de Juan, ¿no? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿De acuerdo? Entonces, yo peco, pero la salvación no la pierdo por esa razón. Sigo siendo un hijo de Dios. ¿Qué necesito? ¿Volver a convertirme? No. Simplemente recuperar esa comunión con Dios a la manera de la pareja, del matrimonio. Pero puede llegar un momento en que tantos pleitos terminen en divorcio. Claro. Bueno, el pecado entonces, cuando no lo confieso y no rectifico en esa comunión con Dios, y por el contrario se vuelve una actitud permanente, y creo que de eso también ya hemos subrayado, que hay pecados puntuales y que hay actitudes como la envidia o la rebeldía que están allí hoy, mañana y pasado, ¿no es cierto? Cuando las actitudes pecaminosas están dominando mi vida y los resultados son pecados constantes, no estoy perdiendo la salvación por eso. Aquí está el ejemplo del incestuoso, pero sí está pasando algo. Mi conciencia se está endureciendo cada vez más. Cuando uno peca, la conciencia nos acusa, nos da testimonio de que algo está mal, nos incomoda. Si no le hacemos caso y seguimos pecando, la conciencia va perdiendo sensibilidad. Cuando usted trabaja con las manos, al principio le salen callos y se lastima y después ya está endurecida, ¿verdad? Ya no siente dolor. Lo mismo pasa con la conciencia. Cuando nos hemos mantenido en el pecado, la conciencia se endurece. Y podemos llegar al punto en que esa insensibilidad de la conciencia simplemente se traduzca en un ya no creo. Y no decimos ya no creo, decimos ya no me interesa. Esto no es verdad. Ahora tengo otras cosas que hacer. Si usted se encuentra personas que eran cristianas y ya no son cristianas, es que ahora están muy ocupados, ahora están ganando dinero, ahora tienen negocios, ahora tienen
tienen que irse a pasear, ahora hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Eso de la iglesia ya perdió toda importancia. No crean que es una conciencia clara donde dice, soy un apóstata y quiero ser un apóstata. No, no, no. Es simplemente insensibilidad. ¿Me explico? Es una persona a la que ya no le interesa a Dios. Y si esa persona llega a ese punto, usando la comparación que estaba yo haciendo, ya se divorció de Dios. Ahí sí, ya se divorció de Dios. Y usted se preguntará, bueno, yo he tenido tiempos donde me ha apartado de Dios y le he fallado, y ¿cómo saber si llegué a perder la salvación o no? Es muy sencillo saber si usted ya perdió la salvación o no. ¿Le interesa todavía el asunto? No la ha perdido. Porque la única posibilidad de que me preocupe y me siga interesando es que el Espíritu Santo esté actuando en mí. Y el Espíritu Santo no va a ir a tratar de redarguir a alguien que ya no tiene remedio. Porque acuérdense que si la salvación se pierde, no hay segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. Por eso la iglesia de los primeros siglos se debatió tanto entre si había que aceptar a los que habían negado el martirio, habían negado a Cristo para evitar el martirio, y para decidir si se podía volver a bautizar, o es decir, por 2 veces a una persona. Finalmente la iglesia llegó a la conclusión de que no, y ya les dije que el emperador Teodosio y el emperador Justiniano incluso condenaron a muerte a quien bautizara 2 veces. Precisamente para evitar el error de suponer que se puede uno convertir 2 veces. Si alguien se apartó del Señor y ya no le interesa, es muy probable que ya perdió la salvación. Si alguien ha andado en Egipto, Egipto es el mundo, ¿no? Si alguien se fue a Egipto un rato, ¿verdad? Pero todavía le preocupa, todavía le interesa y se preocupa y dice, no, pues no sé, yo quisiera saber si el Señor me perdonó, tal. Esa preocupación es del Espíritu Santo. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Pero entonces Pablo quiere evitar que este pecador pierda la salvación, que el pecado que está practicando constantemente finalmente lo lleve al punto de la apostasía. ¿En qué momento se llega a ese punto? No lo sé, porque es como si usted me pregunta, ¿en qué momento estás llenando un vaso y ya se derrama? Si es gotita por gotita, pues va a haber una gotita en que ya se derrama, ¿no? Es curioso, no sé cuál sea el límite, pero de que hay una gotita que derrama el vaso, hay una gotita que derrama el vaso, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿en qué momento de ese endurecimiento, de ese enfriamiento, de ese estar pecando, ya voy a llegar a la apostasía? No lo sé, pero hay que tener cuidado. Hay que tener temor y temblor. Lea conmigo otra vez la última parte de, bueno, todo el verso 5. No lo pierda, no lo cierre, ahí vamos a estar analizándolo. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de la carne, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? Es que mi Biblia ya no tiene esa parte. ¿A fin de qué? Ah, caray. ¿El propósito es positivo o negativo? Positivo. Le estoy pidiendo a Dios que ya se lleve a esta persona, lo que suena muy feo. Pero el propósito es positivo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, si esta persona continúa viviendo de esa manera y pecando de esa manera, va a llegar a perderse. Y la iglesia está para cuidarnos. Señor, no queremos que fulanito se pierda. Ya hablamos con él, ya lo exhortamos, no hace caso, no queremos que se pierda. Si es tu voluntad, mejor ya llévatelo. Ese es el primer objetivo. ¿Es un objetivo de amor? ¿Se acuerdan que esa era nuestra pregunta?
¿Sí puede ser amor entregar a alguien a Satanás? ¿Puede ser amor pedir que alguien ya el Señor se lo lleve? Sí, ¿por qué? Porque se moriría antes de perderse. La única preocupación de que el Señor ya se lo lleve es que esa persona no llegue al punto límite de cruzar la rayita y quedar ya acá abajo, fuera de la salvación. Y alguna vez les dije, es una oración que yo mismo he hecho para mí mismo. Señor, si yo me fuera a perder, llévame. No me interesa estar en esta tierra, ¿no? Mejor llévame. Y yo creo que es una oración que seguramente cualquiera de ustedes podría hacer, ¿o no? Señor, aunque me pierda, no me lleves. ¿Quién diría eso? No, al contrario, ¿no? Si me fuera a perder, Señor, llévame. Entonces, el primer objetivo es de amor. ¿Cuál es el segundo objetivo? Que también es un objetivo de amor. Vamos al verso 6. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Bueno, estos versículos merecen un poquito de explicación. ¿Qué es eso de la levadura? Y hoy por la mañana fue una parte, ¿verdad?, del tema ahí con los invitados al Museo Hagenbach. La levadura es un grupo de bacterias que fermentan. Por ejemplo, la leche búlgara, el yogur, o el tepache de la piña, son levaduras. O la cerveza, ¿no? Son levaduras. Bueno, pues el pan que nos comemos todos los días se hace con levadura. En otras palabras, se deja echar a perder. O sea que usted come ese pan tan sabroso, es pan podrido. Sí, los egipcios, les contaba, se comían el pan sin levadura. El pan sin levadura se vuelve una especie de galleta. Un día los panaderos del faraón se emborracharon y dejaron la harina sin cocer, y al otro día se había echado a perder la masa. El faraón dijo que los castigaran, que cocieran esa levadura, esa masa echada a perder y se la comieran. Los panaderos metieron la masa echada a perder al horno y resulta que empezó a oler rico. Que cuando sacaron el pan del horno estaba suavecito en vez de duro. Y que cuando se lo comieron no les dolió la panza. ¿Ven? Así se descubrió que el pan leudado, que el pan echado a perder, era más sabroso, más digerible y más suave. ¿Me explico? Ese es el pan con levadura. Para las hermanas que guisan, antes cuando se hacían los pasteles, ¿no?, se le ponía la cucharadita de royal a la harina. ¿Qué era eso? Levadura. Entonces dejaban la masa, ¿qué?, una media hora, ¿no? Y a la media hora ya estaba leudada, es decir, ustedes le habían puesto poquito. Y pronto esas bacterias habían empezado a crecer y a invadir toda la masa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O en otras palabras, una manzana podrida va a podrir a las demás manzanas, ¿no? Lo que está diciendo Pablo aquí es un poco de levadura, se va a multiplicar y lo va a llenar, lo va a infectar todo, lo va a podrir todo. A veces le queremos dar lugar en nuestra vida a un pecadillo. Señor, bueno, sí, mira, yo te entrego esto y esto, pero mira, esto otro, pues, dame chance. No he podido y
ese poquito siempre le va a abrir la puerta a lo malo. Y nos va a traer consecuencias que se pueden ir haciendo cada vez más grandes en lo individual, pero también como cuerpo de Cristo. Si un hermano tiene actitudes de las que no se quiere arrepentir, actitudes malas, las va a empezar a contagiar. Por ejemplo, la rebeldía. Un día Coré dijo, ¿y por qué Moisés nada más? Yo soy un levita, también estoy escogido para el culto. Así que, a ver, Moisés, ahora me toca a mí. Se rebeló. Al día siguiente, dos amigos suyos de la tribu de Rubén, del primogénito, dijeron, nosotros somos del primogénito. Ya eran 3. Y luego ya eran 1000, y luego ya eran 10,000, y en 2 días ya eran 20,000 rebeldes contra Moisés. ¿Ven? Esa es la levadura. Si un hermano murmura, oye, pues allí en Union Church como que no se llena ni la mitad de las bancas, ¿no? Como que ya no hay que ir. O, oye, el pastor Cristian ni le entendemos nada. ¿Ya para qué vamos, no? Y así, ¿no? Murmuramos, desanimamos o nos rebelamos. ¿Por qué siempre Ángel está ahí en la cámara y Dani en los cantos? No, ya. Ahora pónganme a mí, ¿no? Eso se empieza a contagiar. Y al rato la iglesia sufre, el cuerpo de Cristo sufre. Ya no es un hermano contaminado, sino 2, 10, 50. ¿Me explico? Entonces Pablo está diciendo que saquemos la levadura. Él se está refiriendo a la fiesta de la Pascua. La fiesta judía de la Pascua estaba unida a otra fiesta que se llama de los panes sin levadura. Es decir, el día de la Pascua en realidad se inician 2 fiestas. La del Cordero por el que fueron sacados de Egipto y una fiesta que va a durar 7 días que se llama de panes sin levadura. Así se juntan las 2 fiestas, ¿sí? En la fiesta de la Pascua, como digo, se mata el Cordero que muere en el lugar nuestro. En lugar de que muriera un primogénito en la casa donde estaba la sangre, ¿quién murió? El Cordero. Y en las casas donde no había sangre y no murió un Cordero, ¿quién murió? El primogénito. Entonces, el Cordero murió en nuestro lugar. Por eso Juan el Bautista le llamaba a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero murió en nuestro lugar. Por eso acabamos de leer al final del verso 7, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Es decir, nuestra Pascua ya comenzó. ¿Cuándo comenzó nuestra Pascua? ¿La semana pasada? ¿Semana Santa? ¿Cuándo comenzó nuestra Pascua? Acuérdense que Pascua es libertarnos de la esclavitud. ¿Qué era la esclavitud? El pecado. En Egipto, ¿qué era Egipto? El mundo. Bajo el gobierno del faraón, ¿quién era el faraón? El diablo. Acuérdense de ese simbolismo, ¿no? El faraón representa al diablo, Egipto es la vida sin Dios, la esclavitud es el poder del pecado sobre nosotros. ¿Cómo fue liberado Israel de esa situación? Por la Pascua. Cuando Pablo dice que Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado y por eso tenemos que andar en la fiesta de los panes sin levadura, es decir, sin pecado, yo les pregunto, ¿cuándo empezó nuestra Pascua? ¿Cuándo creímos? O en otra manera, ¿cuándo salió usted de Egipto? Cuando creyó. ¿Cuándo se comió al Cordero Pascual? Cuando creyó. ¿Cuándo quedó la sangre y usted abajo para protección? Cuando creyó.
¿Sí o no? Entonces, cuando Pablo dice, Cristo nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado, por esa razón, nosotros ya estamos en los días de los panes sin levadura. Y él dice que la levadura representa el pecado por esta manera de empezar de poquito y de inmediato contaminarlo todo. Para empezar la fiesta de los panes sin levadura, toda familia judía debe revisar que en ningún trasto o lugar haya levadura, y toda la levadura la debe de sacar de la casa. Durante esos 7 días no debe haber nada de levadura en la casa. Hay un rito que hace el padre de familia, que es tomar una lamparita y revisar hasta el último rincón, la alacena, los cajones, la estufa, las ollas, asegurarse que no hay levadura. Cuando considera que no hay levadura, toma una escobetita y barre hacia afuera de la casa, como diciendo, Señor, si hubiera, no la encontré, no es intención. Con este acto yo lo que te manifiesto es que de mi parte yo saco toda levadura. Ese es un rito judío para empezar la Pascua. Por eso el profeta Jeremías dice una oración. Le dice a Dios, escudriñame con candiles y seré limpio. Ahí se le está pidiendo a Dios que haga el rito como si fuera el padre de familia y que tome los candiles, la lamparita, y que vea mi vida, mi corazón, hasta el último rincón, para que sea Él el que saque toda levadura que hay en mí. Por eso Pablo dice, saquemos toda vieja levadura. Y en relación con la iglesia, en relación con la comunión, dice que la levadura es la malicia y la perversidad. Malicia es que tengamos intenciones ocultas, intenciones que no son puras con los hermanos. Desde el hecho mismo de considerar que los demás son instrumentos. Todas las teorías actuales de administración ven a la gente como instrumentos, como medios para alcanzar los fines. ¿Cómo administrar mejor para tener mejores ganancias? ¿Cómo administrar a los recursos humanos? Usted no es persona, perdóneme, es un recurso humano. ¿Sí se da cuenta? Eso es malicia. Sí, a veces te doy cursos y te quiero capacitar y las famosas competencias. Lo único que quiero es que te pongas la camiseta para que me trabajes mejor por el mismo precio y si se puede, por menos. Todo intento de usar al otro para mi placer, para mi beneficio, para alcanzar mis objetivos, es malicia. Y perversidad. Es todo pecado que ya como cristiano que es consciente de lo que debo hacer, quiero continuarlo y esconderlo. Esa es la perversidad. Y en contraste dice Pablo, que no celebremos con la levadura de malicia y perversidad, sino sin levadura. Y el pan sin levadura significa sinceridad y verdad. Sinceridad es que hablemos con nosotros cara a cara, en total limpieza, y que, como decía Jesús, que tu sí sea sí y que tu no sea no. He tenido que estar participando en algunos asuntos políticos y sindicales en la universidad. Hermano, es increíble el doblez de la gente del que se tiene uno que estar cuidando. Cuando alguien te dice que sí, que está contigo, que tienes que pensar, estás obligado a pensar que lo más probable es lo contrario. Que te está diciendo eso precisamente para que tú seas ingenuo. Así es el mundo. El mundo es malicioso y perverso. Pero Dios no quiere que la iglesia sea maliciosa y perversa. Dios quiere que la iglesia sea sincera. Lo que te digo es lo que es. Y que hablemos con verdad. Que no nos digamos mentiras, ni medias verdades, ni nos escondamos cosas. Que seamos transparentes. Como dice la primera carta de Juan, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros.
Pero si yo engaño, si yo chismeo, si yo no digo, si yo murmuro, si yo critico, si te digo una cosa pero estoy pensando otra, si te manipulo, hasta con la ofrenda se manipula, ¿no? A ver, saque su cartera para que Dios la bendiga. Ya, todos sacan su cartera. Ahora, póngala aquí al frente, si quiere que Dios lo bendiga. ¡Pum! Pues ya, ¿qué hace uno, no? Yo me la guardaba y me salía, pero los hermanos van y la ponen. O sea, no con malicia, sino con sinceridad y con verdad. Sin levadura. Entonces, tiene que quedarnos claro que Pablo está usando con ellos todo el simbolismo de la Pascua y de la fiesta de los panes ácimos. Palabra griega que quiere decir sin levadura. Los panes ácimos. Y que nos está invitando a una aplicación espiritual de que no andemos en pecado individual, porque se va a multiplicar en nuestra vida y en nuestra familia, y que tampoco la iglesia como iglesia tolere el pecado de sus miembros. Que ya hablamos que al que peca hay que restaurarlo y hay que amarlo, ¿no? Pero eso es diferente a tolerar el pecado. Tolerar el pecado es, el hermano está pecando, pues que siga pecando, no pasa nada. Es más, ¿quién no tiene cola que le pise? Mejor para que no me diga nada a mí, pues yo no le digo nada a él y todos nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Eso es tolerar el pecado. Y eso pasa, sobre todo en, no les digo qué iglesia, ¿verdad? Pero Pablo continúa entonces en el verso 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. ¿Por qué no se debe uno relacionar con personas inmorales? Porque es contagioso. ¿Sí? No es contagioso en un sentido físico. No hay un virus de la envidia que se me pase, ¿no? No hay un microbio de la rebeldía que se me pase o un virus de la homosexualidad que se me pase, sino que a través de la convivencia yo empiezo a ver las cosas como normales y empiezo a aceptar las sugerencias de aquella persona con la que convivo. ¿Qué pasa cuando yo convivo con una persona codiciosa? Y entonces estamos platicando y de repente dice, ay, mira qué carro tan bonito, yo quiero tener uno de esos porque... Y al rato nosotros ya hasta sabemos de carros y ya queremos el último modelo y no. Como que alguien nos enseñó por allí. Por eso dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Que además con otras palabras está en Proverbios varias veces, ¿no? No te juntes con el malvado, no hagas una bolsa con el hombre de sangres, no andes en camino de iniquidades, no te sientes en silla de escarnecedores, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas nos contaminan. ¿Qué pasa cuando yo tengo un amigo cristiano, pues estamos hablando del Señor, pero de repente dice, oye, pero mira esa chava? Pues sí, ¿verdad? Y entonces ya mejor nos acostumbramos y al rato ya nomás andamos mirando chavas y después, ¿por qué no mejor les hablamos? ¿Por qué no mejor las invitamos a salir? Y al rato ya hacemos un desgarriate, ¿no? Y la persona que chismea, qué contagioso es el chisme, ¿verdad? ¿No te has fijado como que el hermano André? Sí, ¿verdad? El hermano André, no. No, yo también, fíjate que vi que. No, pues ahora que me dices, tocamos y, no, si André está del cocol, ¿no? Entonces, el chisme se empieza a contagiar y ya uno y otro, ¿verdad? Y todos los pecados así son, hermano. El codicioso, no, mira, yo no diezmo porque eso es del Antiguo Testamento. Además, ¿quién sabe el pastor qué haga con el diezmo? Se me hace que ya se va a comprar un carrazo, ¿no? Sí, es cierto, pues mejor ya no diezmo. Mejor lo voy a dar a otro lugar. Y después ni da nada, a fin de cuentas ni da nada, ¿no? Mira, tengo tan poquito que no me alcanza, ¿cómo voy a diezmar? Todos los argumentos del pecador son contagiosos, son actitudes que se imitan. Es la manera, y ya se los he comentado varias veces, como la homosexualidad pasó de ser un pecado minoritario y escondido
a un orgullo homosexual que se extiende cada día más. Y dice la Biblia que cuando llegue el Señor será como en los días de Sodoma. Es decir, en Sodoma solo Lot no era homosexual. Ese porcentaje. Va a llegar el tiempo en que solo usted, entre miles de personas, sea el único no homosexual, la única no lesbiana. Porque el pecado es levadura. No se junten con los inmorales, dice Pablo. Pero, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, ni a los estafadores o idólatras. Cuidado, porque Pablo no está cayendo en una actitud farisea. No se junten con los pecadores, es lo que hacen muchas iglesias. Muchas iglesias no aceptarían, ni les predican, ni aceptarían que venga al culto un hombre vestido de mujer. ¿Qué pasaría si un día nos visitan unos hombres vestidos de mujer? Los recibimos, los saludamos, les damos los amamos. ¿Sí o no? Así debe de ser. ¿Qué pasa si un día viene una prostituta con su minifalda y todo? Digo, aparte de que las hermanas van a pedir los hermanos, la tenemos que recibir bien, ¿o no? Si vienen unos chavos banda, unos drogadictos, unos raperos, unos cholos, ¿qué o no? Bienvenidos. Pablo no está diciendo que la iglesia no se junte con el mundo. De Aguascalientes, por X razón, tuve que pasar a León, y en León entré a un congreso de una iglesia pentecostés, y como yo no era de ellos, me sacaron. ¿No? O sea, en vez de que hubieran dicho que a lo mejor yo ni soy cristiano y que me quede para que oiga la palabra, no, pues vas para afuera, ¿no? O sea, Pablo no está diciendo eso, Pablo no está diciendo que no nos juntemos con el pecador. Pablo está diciendo, termino el versículo, porque dice, en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo, no se junten con el pecador, eso no es posible, solo que se salieran del mundo. Hay hermanos, hay iglesias que no mandan a sus hijos a la escuela. Triste, muy triste. Y el argumento es que en la escuela los van a contaminar, no mandan a sus hijos a la escuela. No han leído este texto. En tal caso tendrían que salir del mundo. Si no quieren que sus hijos se contaminen, pues que no los manden a la tienda, que los de la tienda no son cristianos. Y que no se suban al metro, porque los que van en el metro no son cristianos. Y que no vayan al doctor, porque el doctor a lo mejor no es cristiano. Y en el hospital, pues tan menos, ¿verdad? Tanta gente que hay allí, que no ha de ser cristiana. Pablo no está diciendo que no tengamos, o que no está diciendo que evitemos los tratos con los no cristianos. No está diciendo eso. Está diciendo que si alguien ya es cristiano y sigue siendo avaro, estafador, idólatra, ahí sí está la cosa. Otra vez venga conmigo, leamos el 10. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro. ¿Quién es el inmoral? Aquí se está refiriendo a pecados básicamente sexuales. Adulterio, fornicación, homosexualidad, lo que usted quiera. Avaro, ¿quién es el avaro? El que no quiere ayudar a los pobres, el que no quiere ofrendar más que un pesito, el que no quiere dar su diezmo. El idólatra, el que quiere defender que bueno, pues sí es posible que también tengamos algunos amores aparte de Dios.
El calumniador es el que habla mal de los demás. El borracho, ya en la iglesia actual es más difícil que haya borrachos en la iglesia porque el grupo pietista y el grupo pentecostal desde el siglo XVIII prohibió absolutamente el alcohol en las iglesias. Pero hay iglesias como la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, donde los hermanos pueden tomar cerveza, vino, lo que quieran y no es pecado, ¿verdad? Entonces allí sí puede darse más frecuentemente que haya un borracho. O estafador. Cuidado con los estafadores. Ahora, voy a decir esto con mucho cuidado, espero no ofender a nadie, no tengo a nadie presente. Y a lo mejor no es una estafa en el sentido abierto de la palabra, pero sí hay que tener cuidado de no usar a la iglesia, pues. ¿Qué es usar a la iglesia? Invitarla como iglesia a cosas que no tienen que ver con el reino. No ha faltado quien me diga, oye, ¿por qué no vendes Amway y se los ofreces a toda tu iglesia? Hermano, yo no estoy para hacer una pirámide en la iglesia y sacarles la lana. Yo estoy para hablarles de la palabra de Dios. Si yo les vendo a vender Amway o Omnitrition o cualquier cosa de esas de pirámides, Herbalife y lo demás, sería un estafador. ¿Sí me explico? Y me hablan los del partido cristiano, ¿y por qué no afiliamos a toda la iglesia al partido? Si yo vengo y les digo, hermanos, hay que afiliarnos porque miren que me van a lanzar de diputado, soy un estafador. Hermanos, que mire que yo vendo por catálogo que esto, que el otro, que zapatos, que vestidos, que ya quiero que toda la iglesia sea mi cliente. Yo sé que necesitamos dinero y trabajo, hermano, pero no tratemos de que la iglesia sea nuestro cliente. Hay que mantener un tipo de comunión sin esos obstáculos y distorsiones, ¿me explico? Y obviamente un estafador, en todo el sentido de la palabra, es el que a todos los hermanos le pide prestado y nunca les paga. Y los hay en otras iglesias, ¿no? Entonces, por eso dice Pablo aquí claramente, no se junten con los estafadores, los borrachos, los avaros, los idólatras. Y concluye el verso 11, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Porque ya hemos insistido mucho que comer es comunión, amistad. Oye, hermano, tú eres bien adúltero, pero pues vámonos a comer. No, y no es que yo me crea muy bueno, ni que yo sea un fariseo. Si es un inconverso, con todo gusto vamos a comer y le voy a predicar, ¿no? Pero si es un cristiano que anda mal y yo me voy con él a establecer amistad, él me va a jalar a su pecado. Esto hay que tratarlo con mucho cuidado, porque no implica una falta de amor. ¿Sí me explicó? Porque también se puede dar el otro extremo. Hermano, el hermano Víctor Méndez ya no va a esta iglesia, nadie lo salude, nadie le hable por teléfono. El hermano Víctor está bajo el castigo de Dios. Eso no es amor. Y tampoco es un pecado real que él no venga aquí si se quiere a otra parte, ¿no? Puede ir a donde quiera. Entonces, cuidado con esos extremos, cuidado con esa manipulación, y que si alguien necesita ser disciplinado en este sentido de excomulgado quiere decir sacado de la comunión entre nosotros, lo hacemos por una disciplina de amor. Es como cuando al hijo le dijeras, te vas a tu cuarto, no ve la tele y te encierras. Está excomulgado, ¿no? No puede estar con la familia y no puede hacer lo que más le divierte. Está castigado. Pero está castigado por amor. Entonces Pablo ya tiene dos razones aquí, dos razones de amor, para pedir que una persona, si es necesario, se muera pronto. Número uno, que no se vaya al infierno, que se muera antes de apostatar, antes de perderse. Segunda razón, que no contamine a la iglesia, porque si no al rato no es él solito, sino media iglesia la que está en el mismo pecado. Y ahí es donde retomo lo que les decía, que el amor en el Estado, en el gobierno, implica la justicia.
Toda sociedad que no castiga el crimen, que no castiga el delito, se vuelve una sociedad corrupta donde se multiplican los crímenes gracias a la impunidad. En nuestro país, de cada 100 delitos, solo se denuncian 2. Y seguramente se castiga 1 o ninguno. Por múltiples razones, de la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, por la apatía de los ciudadanos, por la complicidad del gobierno, etc. Resultado, la gente comete delitos impunemente. Siguiente resultado, cada vez hay más delitos y más violencia y cada día es más imposible vivir en este país. Porque andando de viaje uno puede ver cuánto riesgo hay para toda la gente que quiere hacer su vida normal, tener un trabajo, tener una empresa, tener un negocio. Chantajes, le sacan dinero, lo secuestran, le quitan las cosas. No se puede trabajar, no se puede vivir, no se puede estar seguro. ¿Por qué? Porque no se castigó el delito. ¿Por qué no se castigó el delito? Porque no hubo amor ni para el criminal ni para la sociedad. Por eso es tan importante que en la iglesia cristiana el amor se ha expresado en la justicia.